Había algo terriblemente equivocado en mi casa de Valencia. Objetos que desaparecían, conversaciones que juraba haber tenido pero que él negaba rotundamente, y esa mirada que me decía que yo era el problema. Durante 3 años viví en un infierno silencioso, cuestionando cada pensamiento, cada recuerdo, cada fragmento de mi cordura, hasta que una pequeña cámara oculta reveló una verdad tan perturbadora que cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Carmen Rodríguez, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo casi pierdo mi mente antes de descubrir que nunca estuve loca. Solo estaba casada con el hombre equivocado. Todo comenzó de manera tan sutil que ni siquiera me di cuenta de que algo andaba mal. Era el otoño de 2019, y acabábamos de mudarnos a un precioso apartamento en el barrio de Ruzafa, en Valencia. Mi marido, Javier Martínez, y yo llevábamos 5 años casados, y todo parecía perfecto. Él trabajaba como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones, y yo era profesora de literatura en un instituto local. Nuestra vida era, en apariencia, el sueño de cualquier pareja. Las primeras señales fueron tan pequeñas que las ignoré completamente. Un día busqué mis llaves del coche durante media hora, completamente segura de que las había dejado en el cuenco de cerámica de la entrada, como siempre hacía. Finalmente, Javier las encontró en el frigorífico, junto a la leche. «Cariño, tienes que empezar a prestar más atención», me dijo con una sonrisa condescendiente, besándome la frente como si fuera una niña distraída. Me sentía avergonzada. ¿Cómo había terminado mis llaves en el frigorífico? No tenía el menor recuerdo de haberlas puesto allí, pero claramente lo había hecho. Debía estar más estresada de lo que pensaba con el inicio del curso escolar. Luego fue mi teléfono móvil. Lo dejé cargando en la mesita de noche antes de dormir, como todas las noches. Por la mañana, no estaba. Después de 20 minutos de búsqueda frenética, tenía que salir para el instituto, Javier lo encontró en el armario del baño, escondido detrás de las toallas. «Carmen, esto ya es preocupante», me dijo. Su tono ya no era divertido, sino genuinamente preocupado. «Quizás deberías ver a un médico. El estrés puede hacer cosas extrañas a la memoria». Asentí, sintiéndome cada vez más insegura. ¿Qué me estaba pasando? Tenía solo 31 años en aquel entonces. Era demasiado joven para problemas de memoria tan severos. Durante los siguientes meses, los incidentes se multiplicaron con una frecuencia alarmante. Encontraba objetos en lugares imposibles, mi reloj de pulsera en el congelador, mi agenda del instituto dentro del horno, mis gafas de sol enterradas en la maceta del salón. Cada vez, Javier era quien los encontraba, siempre con esa expresión de preocupación creciente que me hacía sentir como si me estuviera desintegrando por dentro. Pero lo que realmente comenzó a aterrorizarme fueron las conversaciones que no recordaba. Un sábado por la mañana, Javier me preguntó por qué había cancelado la cena con sus padres, Emilio y Rosa. ¿Cancelar? Yo no he cancelado nada, respondí confundida. Claro que sí, cariño. Anoche me dijiste que no te sentías bien y me pediste que les dijera que mejor dejábamos la cena para otro día. ¿No lo recuerdas? Busqué desesperadamente en mi memoria. No recordaba esa conversación en absoluto. De hecho, estaba esperando con ganas esa cena. La madre de Javier, Rosa, hacía la mejor paella de Valencia, y además quería hablar con ellos sobre nuestros planes de empezar a buscar un bebé. Javier, yo no recuerdo haber dicho eso. Tartamudeé, sintiendo cómo el pánico empezaba a apoderarse de mí. Él me tomó de las manos, su rostro mostrando una compasión que ahora sé que era completamente falsa. «Carmen, esto es serio. Creo que realmente necesitas ayuda profesional. Esto va más allá del simple estrés». Esa misma tarde, con las manos temblando, busqué en Google pérdida de memoria a los 30 años, olvidar conversaciones recientes, demencia temprana síntomas. Los resultados me aterrorizaron. Leí sobre Alzheimer de inicio temprano, sobre tumores cerebrales, sobre todo tipo de condiciones neurológicas devastadoras. Lloré durante horas en el baño, con el grifo abierto para que Javier no me escuchara. Al día siguiente, pedí cita con el doctor García, un neurólogo recomendado por mi médico de cabecera. La espera de 2 semanas hasta la consulta fueron las más largas de mi vida. Durante ese tiempo los incidentes continuaron, pero ahora había un nuevo elemento. Empecé a dudar de mis propias percepciones en tiempo real. ¿Había cerrado con llave la puerta al salir? Javier decía que no, que había tenido que volver desde el garaje para cerrarla. ¿Había apagado la cocina después de preparar el café? Según él, no, y había tenido que apagarla él antes de que ocurriera un accidente. ¿Había llamado a mi madre ese domingo? No, insistía él. Había sido él quien había hablado con ella, porque yo me había quedado dormida en el sofá. Cada corrección, cada contradicción, cada «no, cariño»,
Eso no fue así. Erosionaba un poco más mi confianza en mi propia mente. Empecé a escribir todo en una pequeña libreta que llevaba conmigo a todas partes, intentando anclar mi realidad con palabras escritas, pero incluso eso parecía fallarme. Encontraba páginas arrancadas, notas que no recordaba haber escrito, fechas que estaban completamente equivocadas. La consulta con el doctor García fue tanto un alivio como una frustración. Después de una batería de pruebas cognitivas, análisis de sangre y una resonancia magnética, el veredicto fue claro. No tenía nada malo físicamente. Mi cerebro estaba perfectamente sano. Las pruebas de memoria y función cognitiva estaban todas dentro de los rangos normales. Carmen, físicamente estás completamente bien, me explicó el doctor García en su consulta del Hospital La Fe. No hay signos de demencia, ni tumores, ni ninguna condición neurológica. Sin embargo, tus síntomas son reales. Mi recomendación es que consultes con un psicólogo. El estrés, la ansiedad y la depresión pueden manifestarse de formas que afectan la memoria y la percepción. Debería haberme sentido aliviada. No tenía una enfermedad terminal, pero en su lugar me sentía aún más confundida y asustada. Si no había nada mal con mi cerebro, ¿por qué me estaban pasando todas estas cosas? Cuando le conté los resultados a Javier, esperaba que se alegrara. En cambio, su reacción fue extraña. Hubo un breve destello de algo en sus ojos. ¿Decepción? ¿Molestia? Antes de que su máscara de preocupación volviera a su lugar. Bueno, eso es... Bueno, supongo, dijo lentamente. Pero Carmen, los síntomas siguen ahí. Quizás deberías considerar tomarte un tiempo libre del trabajo. El estrés del instituto claramente es demasiado para ti. La sugerencia me pareció razonable en ese momento, aunque ahora me doy cuenta de que era parte de su plan para aislarme aún más. Hablé con la directora del instituto, María Isabel Sánchez, una mujer comprensiva que conocía mis años de dedicación al trabajo. Carmen, eres una de nuestras mejores profesoras, me dijo. Si necesitas tiempo, por supuesto que te lo daremos. Pero me preocupas. ¿Estás segura de que todo está bien en casa? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntaría eso? Sí, claro. Javier es maravilloso, muy comprensivo con todo esto. María Isabel me miró con una expresión que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora reconozco como preocupación profesional. Como alguien que había trabajado en educación durante 30 años, probablemente había visto suficientes situaciones de abuso como para reconocer las señales, pero yo estaba tan inmersa en mi propia confusión que no podía ver lo que estaba justo frente a mí. El aislamiento progresivo. Con mi licencia temporal del instituto, pasé más tiempo en casa. Javier sugirió que sería bueno que redujera el contacto con amigos y familia para reducir el estrés. En retrospectiva, veo cómo cada sugerencia era una cadena más agregada a mi prisión invisible. Tu madre te llama demasiado y eso te agobia, decía. Quizás deberías explicarle que necesitas espacio. Tus amigas siempre quieren salir de tapas y volver tarde. No es bueno para ti en este momento. Tus hermanos no entienden por lo que estás pasando. Su insistencia en que estás bien solo empeora tu ansiedad. Una por una, las conexiones con mi vida anterior se fueron disolviendo. Las llamadas a mi madre, Pilar, se volvieron menos frecuentes. Las salidas con mis amigas Isabel, Lucía y Ana cesaron por completo. Las visitas de mi hermano mayor, Miguel, que vivía en Barcelona, se cancelaban constantemente por razones que ahora no recuerdo claramente. Me encontré pasando días enteros sin hablar con nadie excepto Javier. Y él siempre estaba ahí, siempre presente, siempre cuidándome. Pero su presencia no me reconfortaba. Me sentía observada, monitoreada, juzgada en cada movimiento. Durante este periodo, los incidentes se volvieron más extraños y más perturbadores. Encontré mi ropa interior cortada en pedazos dentro de mi cajón. Javier sugirió que quizás lo había hecho yo misma en un episodio que no recordaba. Descubrí que todas las fotografías de mi familia en los marcos del salón habían sido reemplazadas por imágenes de la familia de Javier. Cuando lo mencioné, él insistió en que yo misma había hecho el cambio semanas atrás, diciendo que quería sentirse más conectada con su familia. Una mañana desperté con un moretón en el brazo que no recordaba haberme hecho. Otro día, encontré que alguien había cancelado mi suscripción al gimnasio, algo que yo nunca haría porque adoraba mis clases de yoga. Y luego estaba el asunto de mi medicación. El psicólogo al que había empezado a ver, el doctor Ramón Torres, me había recetado ansiolíticos suaves para ayudarme con el estrés, pero constantemente encontraba que faltaban pastillas en el blister, más de las que yo recordaba haber tomado. Cuando le pregunté a Javier, él sugirió que quizás estaba tomando más de las prescritas sin darme cuenta, un signo de que mi condición era más seria de lo que pensábamos.
El incidente que finalmente me hizo cuestionar todo ocurrió en la primavera de 2020, justo cuando España entraba en el confinamiento por la pandemia. Estábamos atrapados en casa juntos las 24 horas del día, y la presión era insoportable. Una tarde, mientras Javier estaba en una videollamada de trabajo en su despacho, decidí hornear pan, algo que muchos estábamos haciendo durante el confinamiento. Mezclé los ingredientes cuidadosamente, siguiendo una receta que mi abuela Carmela me había enseñado cuando era niña. Puse la masa a reposar en un bol tapado con un paño, tal como siempre se hacía. 2 horas después, cuando fui a buscar la masa para hornearla, no estaba. El bol estaba en el fregadero, limpio y vacío. El paño estaba doblado en el cajón. No había ningún rastro de la masa que había preparado. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Había sucedido de nuevo. ¿Había imaginado hacer el pan? ¿Era eso posible? Podía recordar cada detalle, la textura de la harina entre mis dedos, el olor de la levadura, el sonido del agua al mezclar, pero claramente no había pasado, porque no había evidencia. Me senté en el suelo de la cocina y lloré. Lloré por la persona que solía ser, confiada, competente, con los pies en la tierra. Lloré por la persona en la que me había convertido, dudosa, asustada, cuestionando cada momento de mi existencia. Cuando Javier salió de su despacho y me encontró en el suelo, no mostró sorpresa, solo esa familiar expresión de preocupación condescendiente. ¿Qué pasó ahora, Carmen? La masa del pan. Hice masa para pan y ahora ha desaparecido, murmuré entre lágrimas. Cariño, dijo suavemente, arrodillándose junto a mí. No has hecho ninguna masa de pan. Has estado durmiendo en el sofá toda la tarde. Te vi cuando pasé para ir al baño hace 1 hora. No, yo la hice. Lo recuerdo. Puedo recordar cada detalle. Insistí desesperadamente. Carmen, amor mío, dijo, tomando mi cara entre sus manos. Creo que necesitas más ayuda de la que el doctor Torres puede darte. Quizás deberías considerar un tratamiento más intensivo. Hay clínicas excelentes que pueden ayudarte. La palabra clínica resonó en mi mente como una alarma. ¿Estaba sugiriendo que me internaran? ¿Estaba realmente tan mal? Esa noche, incapaz de dormir, yacía en la cama escuchando la respiración de Javier a mi lado. Y por primera vez en meses, un pensamiento pequeño pero persistente comenzó a formarse en el fondo de mi mente. ¿Y si no estoy loca? ¿Y si algo más está pasando aquí? Era un pensamiento aterrador, porque implicaba que la única persona en quien había confiado completamente, la persona que se suponía que me amaba y me protegía, podría estar mintiéndome. Y si eso era cierto, ¿qué más podría ser cierto? Durante los siguientes días, ese pequeño pensamiento creció. Empecé a observar a Javier de manera diferente, tratando de ser sutil para que no se diera cuenta. Noté cosas que antes había pasado por alto. Cuando encontraba objetos en lugares extraños, Javier siempre estaba curiosamente cerca. Siempre era él quien los descubría, nunca yo. Cuando me decía que había tenido conversaciones que no recordaba, siempre eran conversaciones que solo él y yo habríamos tenido, nunca con testigos presentes. Y luego estaba su teléfono. Javier siempre había sido relativamente abierto con su teléfono. Durante años conocía su código de desbloqueo, y a veces lo usaba para hacer llamadas si el mío estaba descargado. Pero en algún momento durante los últimos meses, había cambiado el código. Cuando le pregunté casualmente sobre ello, dijo que la empresa le había exigido más seguridad debido a información confidencial en su correo electrónico del trabajo. Tenía sentido. O al menos, habría tenido sentido antes. Ahora, todo lo que Javier decía pasaba por un nuevo filtro de sospecha. Decidí hacer un pequeño experimento. Una mañana, después de que Javier se fuera a trabajar, había vuelto a la oficina un par de días a la semana después de que terminara el confinamiento más estricto, coloqué objetos específicos en lugares específicos y tomé fotografías con mi teléfono. Mis llaves del coche exactamente en el centro del cuenco de cerámica de la entrada. Mi libro de lectura actual abierto en la página 247 sobre la mesita de café. Mi taza favorita en el segundo estante del armario de la cocina. Cuando Javier volvió esa noche, revisé discretamente. Las llaves seguían en su lugar. El libro seguía abierto en la misma página. La taza estaba exactamente donde la había dejado. No había ocurrido ningún incidente ese día. Repetí el experimento durante 3 días más. Los días en que Javier trabajaba desde casa, los incidentes ocurrían. Los días en que iba a la oficina, no pasaba nada. La correlación era demasiado perfecta para ser coincidencia. Mi corazón latía con fuerza mientras procesaba esta información. Si Javier estaba orquestando estos incidentes, ¿por qué? ¿Qué ganaba haciéndome creer que estaba perdiendo la cordura? La idea era tan horrible, tan retorcida, que casi no podía comprenderla. Pero necesitaba más que una correlación. Necesitaba pruebas concretas.
Y fue entonces cuando recordé una conversación que había tenido meses atrás con mi amiga Lucía, que trabajaba en una tienda de electrónica. Lucía había mencionado casualmente que vendían minicámaras de seguridad, tan pequeñas que podían ocultarse fácilmente. En ese momento, la conversación había sido sobre un vecino suyo que las había usado para descubrir quién estaba robando paquetes de su puerta. No le había dado más importancia entonces. Ahora, era exactamente lo que necesitaba. El problema era cómo conseguir una sin que Javier lo supiera. Él revisaba nuestras cuentas bancarias regularmente, otra cosa que había comenzado solo en los últimos meses, supuestamente para ayudarme a manejar mis finanzas, dado mi estado mental. La solución llegó en forma de mi madre. Pilar me llamó una tarde cuando Javier estaba en la oficina, algo que no había hecho en semanas debido a mi necesidad de espacio. «Carmen, cariño, estoy muy preocupada por ti», dijo sin preámbulos. «Tu hermano Miguel estuvo aquí el fin de semana y me dijo que cuando intentó visitarte el mes pasado, Javier le dijo que no era un buen momento. ¿Por qué no puedo ver a mi propia hija?» La emoción en su voz me rompió el corazón. En mi confusión y miedo, había dejado que Javier me aislara incluso de mi propia familia. «Mamá, yo necesito tu ayuda», susurré, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Lo que siguió fue la conversación más difícil que había tenido en mi vida. Le conté todo, los objetos desplazados, las conversaciones olvidadas, mis dudas crecientes. No le dije directamente que sospechaba de Javier, pero mi madre, con la intuición que solo las madres tienen, leyó entre líneas. «Mija, ven a casa ahora mismo», dijo con voz firme. «No puedo, mamá. Si estoy en lo cierto, necesito pruebas. De lo contrario, pareceré realmente loca». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Qué necesitas? ¿Puedes conseguirme una minicámara de seguridad? Una de esas pequeñas que se pueden ocultar. Y necesito que la pagues tú. No puedo usar mi tarjeta. Estaré allí en 2 horas». 2 horas y media después, hubo un golpe suave en nuestra puerta. Abrí para encontrar a mi madre con una bolsa de la compra llena de naranjas de su jardín en Alboraya. Una visita perfectamente inocente de una madre preocupada. Escondida entre las naranjas estaba una pequeña caja. «Es una cámara con detección de movimiento y visión nocturna», susurró mientras me abrazaba. «Se conecta a una aplicación en tu teléfono. Lucía me ayudó a elegirla. Carmen, si ese hombre te está haciendo daño...». «Lo sé, mamá. Lo sé». Después de que se fuera, examiné la cámara. Era increíblemente pequeña, apenas del tamaño de una moneda de 2 euros. Venía con un pequeño soporte que la hacía parecer un detector de humo. Perfecto. Esperé hasta tarde esa noche, cuando Javier estaba profundamente dormido. Su sueño siempre era pesado después de sus días en la oficina. Con las manos temblando, instalé la cámara en un rincón del dormitorio, camuflada entre los libros de una estantería alta. Desde ese ángulo, podía ver toda la habitación, incluida la puerta. Configuré la aplicación en mi teléfono, asegurándome de que las notificaciones estuvieran silenciadas y de ocultar la aplicación en una carpeta etiquetada como «Utilidades del Instituto». Si Javier miraba mi teléfono, lo cual hacía ocasionalmente, para asegurarse de que no estaba estresándome con demasiados mensajes, no encontraría nada sospechoso. Luego esperé. Los primeros 2 días no pasó nada inusual. Javier trabajó desde casa, y yo me moví por el apartamento con normalidad. La cámara grababa, pero solo mostraba la rutina aburrida de una pareja en cuarentena. El tercer día, Javier anunció que tenía que ir a la oficina para una reunión importante. Me besó en la mejilla antes de irse. Me dijo que descansara, que no me esforzara demasiado. Cerré la puerta detrás de él y escuché el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Luego esperé 5 minutos, 10 minutos, 15. Y entonces escuché la llave en la cerradura. Mi corazón casi se detiene. Me quedé congelada en el sofá del salón, fingiendo estar absorta en mi libro. Escuché la puerta abrirse silenciosamente. Escuché pasos cautelosos en el pasillo. Javier había vuelto. Mantuve los ojos en mi libro, aunque las palabras bailaban sin sentido frente a mí. Escuché cómo se movía por el apartamento, sus pasos deliberadamente silenciosos. ¿Qué estaba haciendo? Después de lo que pareció una eternidad, escuché la puerta cerrarse de nuevo. Esta vez, escuché sus pasos alejándose por el pasillo, bajando las escaleras. Se había ido de verdad. Con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono, abrí la aplicación de la cámara. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Rebobiné la grabación hasta el momento en que había escuchado la puerta abrirse. Lo que vi me heló la sangre. En la grabación, Javier entraba sigilosamente en el dormitorio. Miraba hacia la puerta del salón, asegurándose claramente de que yo no lo seguía. Luego, con movimientos rápidos y eficientes, comenzó a mover cosas. Tomó mi reloj de la mesita de noche
y lo metió dentro del armario, escondiéndolo entre la ropa doblada. Tomó mi libro de la mesita y lo colocó debajo de la cama. Abrió mi cajón de ropa interior y revolvió todo, dejándolo desordenado. Pero lo peor, lo absolutamente más aterrador, fue lo que hizo a continuación. Sacó su teléfono y tomó fotografías. Fotografías de los objetos fuera de lugar. Fotografías del cajón desordenado. Estaba documentando el caos que él mismo había creado. Y luego, justo antes de salir, hizo algo que me quitó todo el aliento. Se paró frente a la cámara de su teléfono, grabándose a sí mismo, y dijo con una voz fría que nunca le había escuchado: «Otro episodio. Cada vez peor. No sé cuánto tiempo más podré manejar esto solo». Era un ensayo. Estaba preparándose para... ¿Para qué? ¿Para mostrarle a alguien? ¿A un médico? ¿A un juez? La realización me golpeó como un camión. Esto no era solo gaslighting casual. Era sistemático, documentado, planificado. Estaba construyendo un caso, creando evidencia de mi supuesta demencia. Pero, ¿con qué fin? Seguí viendo la grabación, y vi cómo salía del dormitorio. Comprobaba que yo seguía en el salón, y luego se escabulló silenciosamente por la puerta principal. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza o miedo. Eran lágrimas de pura rabia. Este hombre, que había jurado amarme y protegerme, había pasado meses torturándome psicológicamente, haciéndome dudar de mi propia cordura. ¿Y para qué? Pasé las siguientes horas revisando todas las grabaciones de los días anteriores. Encontré más de lo mismo. En una, lo vi entrar en el dormitorio en medio de la noche mientras yo dormía, tomar mi teléfono y llevárselo, presumiblemente para esconderlo en algún lugar absurdo donde lo encontraría por la mañana. En otra, lo vi verter algo en mi vaso de agua en la mesita de noche. ¿Estaba drogándome? ¿Era por eso que a veces me despertaba sintiéndome tan aturdida? También encontré algo más perturbador. En una grabación de 3 noches atrás, lo vi sentado en el borde de la cama, mirándome dormir. Y la expresión en su rostro no era amor, ni siquiera preocupación. Era satisfacción, placer, como si disfrutara viéndome sufrir. Sentí náuseas. ¿Quién era este hombre con quien me había casado? Cuando Javier volvió esa tarde, actuó perfectamente normal. Me preguntó cómo había estado mi día, si había comido bien, si había descansado. Yo actué como siempre lo hacía, sumisa y un poco confundida, aunque por dentro estaba hirviendo de rabia. «Cariño», dijo después de la cena, «he estado pensando. Quizás deberíamos considerar seriamente la posibilidad de una evaluación más completa de tu salud mental. Conozco una clínica privada excelente en las afueras de Madrid. Podrías quedarte allí unas semanas, recibir tratamiento intensivo». «¿Una clínica?», repetí, manteniendo mi voz temblorosa y asustada, aunque ahora sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Solo temporalmente, para que te pongas mejor. Y no te preocupes por los costos, tenemos buenos ahorros. Nuestros ahorros». Algo hizo clic en mi mente. Llevábamos años ahorrando para comprar una casa más grande, planeando una familia. Teníamos una cantidad considerable en una cuenta conjunta, más un fondo de inversión a mi nombre que había heredado de mi abuela. ¿Y si no mejoro?», pregunté. La mirada que me dio entonces debería haberme asustado, pero ahora solo me confirmaba lo que ya sabía. «Entonces haremos lo que sea necesario, Carmen. No puedes seguir así. No es seguro para ti. No es seguro para nosotros». Esa noche, mientras Javier dormía, tomé su laptop del despacho. Conocía su contraseña porque la había visto escribirla cientos de veces. Ingeniería 2015, el año en que se graduó. Nunca la había cambiado porque... ¿para qué? Confiaba en que yo nunca revisaría sus cosas. Lo que encontré en su historial de navegación me confirmó mis peores sospechas. Había estado investigando, no sobre cámaras o gaslighting como un criminal inteligente evitaría, sino sobre algo más: leyes de divorcio en España, específicamente casos donde uno de los cónyuges era declarado mentalmente incompetente. Había consultado foros legales, preguntando anónimamente sobre cómo obtener control de los activos de un cónyuge con problemas de salud mental. Había investigado sobre poderes notariales y tutela legal. El plan era cristalino ahora: hacerme parecer loca, tan loca que necesitara ser institucionalizada. Una vez en una clínica, con suficiente evidencia de mi deterioro mental, podría obtener control legal sobre mis finanzas, el dinero de mi abuela, nuestros ahorros, todo. Y luego, presumiblemente, un divorcio donde él se llevaría la mayor parte de los activos porque yo sería considerada incapaz de manejar mis propios asuntos. Era brillante, en una forma retorcida y horrible. Y habría funcionado si yo no hubiera comenzado a cuestionar mi propia realidad justo a tiempo. Pero había algo más en su historial que me dejó completamente fría.
correos electrónicos con una mujer llamada Elena Vega. No eran particularmente amorosos en el sentido romántico, pero revelaban algo aún más perturbador. Elena era una abogada especializada en derecho de familia, y los correos discutían mi situación en detalle. Javier había estado consultándola durante meses, preparando meticulosamente su estrategia legal. En uno de los correos más recientes, fechado apenas una semana atrás, Javier escribía: Elena, gracias por tu consejo. He estado documentando cada episodio cuidadosamente. Tengo fotos, videos, incluso grabaciones de audio de sus confusiones. Creo que pronto tendremos suficiente para proceder con la evaluación psiquiátrica forzosa. Una vez que esté ingresada y el tribunal me otorgue la tutela temporal, podré mover los activos como discutimos. La respuesta de Elena era igualmente fría y calculadora. Perfecto, Javier. Asegúrate de que los médicos vean toda la documentación. Con el historial que has construido, no debería haber problema para demostrar que no puede cuidar de sí misma. Procederemos con la solicitud de tutela en cuanto esté institucionalizada. Me quedé mirando la pantalla, temblando de rabia y horror. No solo me había estado torturando psicológicamente durante meses, sino que había estado trabajando con una abogada sin escrúpulos para robarme todo lo que tenía, y lo peor de todo, lo había estado planeando con una precisión escalofriante desde el principio. Revisé más a fondo sus archivos y encontré una carpeta etiquetada Documentación C. Dentro había encontrado más de 100 archivos, fotografías de objetos fuera de lugar, videos cortos de mí buscando mis llaves, mi teléfono, mis gafas, con marcas de tiempo y anotaciones. 10:23 a.m., incapaz de recordar dónde dejó las llaves del coche. Buscó durante 20 minutos. 15:47 p.m. Olvidó que había apagado la cocina. Insiste en que la dejó encendida. Había incluso notas escritas a mano escaneadas, llevando un diario de mi supuesto deterioro. Carmen ha olvidado 3 conversaciones importantes esta semana. Su confusión es cada vez más frecuente. Me preocupa que pueda ser un peligro para sí misma. Todo era falso. Todo era una actuación cuidadosamente orquestada. Pero para cualquier médico, juez o terapeuta que viera esta evidencia sin contexto, parecería absolutamente convincente. Construyendo mi propio caso, me di cuenta de que necesitaba ser igual de meticulosa que Javier si quería protegerme. Durante la siguiente semana, mientras él continuaba con su juego psicológico, yo comencé a construir mi propio archivo de evidencia. Descargué todas las grabaciones de la cámara oculta a una unidad USB que escondí en mi antiguo bolso de gimnasio, algo que Javier nunca revisaría porque creía que había dejado de ir al gimnasio por mi condición. Hice capturas de pantalla de todos los correos electrónicos con Elena Vega y los guardé en una cuenta de correo electrónico nueva que creé específicamente para este propósito. También copié todo el contenido de la carpeta Documentación C, queriendo tener evidencia no solo de lo que me había hecho, sino de cómo había planificado usarlo en mi contra. Pero necesitaba más que evidencia digital. Necesitaba testimonios. Necesitaba que otras personas supieran lo que estaba pasando. Llamé a María Isabel, la directora de mi instituto, y le pedí reunirme con ella en privado. Nos encontramos en un pequeño café en el centro de Valencia, lejos de cualquier lugar donde Javier pudiera vernos. Carmen, estás diferente, observó inmediatamente. En tus ojos. Hay algo... Claridad. Terminé por ella. María Isabel, necesito contarte algo. Y necesito que me creas incluso si suena imposible. Le conté todo. Al principio, vi escepticismo en su rostro, comprensible dada toda la narrativa que Javier había construido sobre mi salud mental. Pero cuando le mostré los videos en mi teléfono, videos de Javier moviendo mis cosas, escondiéndolas, documentándolo todo, su expresión cambió a horror. Dios mío, Carmen, esto es abuso psicológico. Esto es gaslighting, dije. Lo miré. Es una forma de abuso donde el abusador hace que la víctima cuestione su propia realidad, su propia cordura. ¿Qué vas a hacer? Necesito irme. Necesito salir de esa casa. Pero si simplemente me voy, él usará eso como evidencia de que soy inestable, que huyo sin razón. Necesito hacerlo correctamente, legalmente, con toda la evidencia documentada. María Isabel asintió lentamente. ¿Necesitas un lugar donde quedarte? Mi madre ya me está preparando mi antigua habitación, pero necesito testigos, personas que puedan testificar que no estoy loca, que he sido una profesora competente, que hasta que Javier comenzó esta campaña, era completamente normal. Tendrás todos los testimonios que necesites, dijo firmemente. Y Carmen, cuando estés lista para volver a trabajar, tu puesto te está esperando. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Era la primera vez en meses que alguien, además de mi madre, me trataba como si fuera competente, capaz, cuerda.
También contacté al doctor García, el neurólogo que me había examinado meses atrás. Le expliqué la situación y le pregunté si podría escribir un informe detallando que todos mis exámenes habían sido normales, que no había evidencia médica de ningún deterioro cognitivo. Carmen, me alegra tanto escuchar de ti, dijo. Cuando viniste a verme, honestamente pensé que tus síntomas eran psicosomáticos, causados por estrés o ansiedad. Nunca consideré, Dios mío, nunca consideré que alguien podría estar haciéndote esto deliberadamente. Por supuesto que escribiré ese informe. Y si necesitas que testifique, lo haré. Incluso contacté al doctor Torres, el psicólogo. Su respuesta fue más complicada. Carmen, entiendo lo que me estás diciendo. Y si es verdad, es absolutamente horrible. Pero tengo que ser honesto contigo. En nuestras sesiones, mostraste todos los signos de ansiedad severa y posible disociación. No puedo, en buena conciencia, decir que no tenías problemas de salud mental. Pero puedes decir que los problemas eran causados por trauma y abuso, no por una enfermedad mental orgánica. Presioné. Hubo un largo silencio. Sí, eso sí puedo decirlo. Y mirando hacia atrás en nuestras sesiones con esta nueva información, tiene mucho sentido. Los síntomas de alguien siendo sometido a gaslighting sistemático serían casi indistinguibles de los de alguien con problemas de ansiedad y memoria causados por estrés extremo. Con mi evidencia recopilada y mis testigos alineados, llegó el momento de irme, pero tenía que hacerlo de manera que Javier no pudiera usar mi partida como evidencia de comportamiento errático. Llamé a mi hermano Miguel, quien condujo desde Barcelona esa misma noche. También llamé a mis amigas Isabel, Lucía y Ana, a quienes no había visto en meses. Les expliqué brevemente la situación, y todas prometieron venir a ayudarme. Elegí un sábado, cuando sabía que Javier estaría fuera durante varias horas. Tenía un torneo de pádel con sus compañeros de trabajo, algo que hacía religiosamente cada 2 sábados. Normalmente duraba desde las 9 de la mañana hasta la tarde. A las 10 de la mañana, mi pequeño ejército de rescate llegó. Miguel, mis amigas, incluso mi madre Pilar, quien insistió en venir a pesar de sus 70 años. Nadie toca a mi hija de esta manera, había dicho con determinación. Trabajamos rápido pero metódicamente. Empaqué toda mi ropa, mis libros, mis objetos personales. Miguel desmontó la cámara oculta, asegurándose de que no quedara evidencia de que la habíamos usado. No quería darle a Javier ninguna munición para reclamar que yo había estado espiándolo de manera paranoica. Pero antes de irme, hice algo que había estado planeando cuidadosamente. Dejé una nota, corta y directa, en la mesa de la cocina. Javier, me he ido a casa de mi madre. Necesito espacio para pensar sobre nuestra relación y mi salud. No intentes contactarme por unos días. Hablaremos pronto. Carmen. Era deliberadamente ambigua, no acusatoria. No quería que supiera aún que había descubierto su plan. Cuanto más tiempo mantuviera la ilusión de que yo seguía confundida e insegura, más tiempo tendría para preparar mi defensa legal. También dejé mi teléfono móvil. Sabía que Javier podría rastrearlo, y no quería que supiera exactamente dónde estaba. Mi madre ya me había comprado un teléfono nuevo con un número nuevo que solo mi familia cercana y mis abogados conocerían. A las 2 de la tarde, habíamos terminado. Miré por última vez el apartamento que había sido mi hogar durante casi 2 años, el lugar donde había sido sistemáticamente torturada y manipulada. Sentí una mezcla de tristeza por lo que había perdido y rabia por lo que me habían hecho, pero sobre todo, sentí alivio. ¿Lista?, preguntó Miguel, poniendo su mano en mi hombro. Más que lista. Vámonos. Como predije, Javier intentó contactarme inmediatamente después de encontrar mi nota. Llamó al teléfono que había dejado repetidamente. Envió mensajes de texto alternando entre preocupación. Cariño, por favor, háblame. Estoy muy preocupado por ti. Y manipulación. Carmen, esto es exactamente el tipo de comportamiento impulsivo del que hemos estado hablando. Por favor, vuelve a casa para que podamos cuidar de ti adecuadamente. Cuando se dio cuenta de que no iba a responder, apareció en casa de mi madre en Alboraya. Mi madre, bendita sea, no le abrió la puerta. Pilar, por favor, necesito hablar con Carmen. Estoy muy preocupado. No está bien. Necesita sus medicamentos. Necesita lo que Carmen necesita, interrumpió mi madre con una voz fría que nunca le había escuchado. Es estar lejos de ti. Y si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía. Pero soy su marido. Tengo derecho a saber que está bien. Ya no tienes ningún derecho sobre mi hija. Vete. Escuché toda esta conversación desde mi antigua habitación en el 2º piso, mi corazón latiendo con fuerza. Oír a Javier allí, usando su voz de marido preocupado, sabiendo lo que realmente era, me revolvió el estómago. Después de ese intento fallido, Javier escaló sus esfuerzos. Llamó a María Isabel en el instituto
expresando su preocupación por mi bienestar y preguntando si ella sabía dónde estaba. María Isabel, bendita sea, le dijo firmemente que no era asunto suyo y que no volviera a llamarla. Intentó contactar con mis amigas, con mis hermanos, incluso con algunos de mis primos. En cada llamada pintaba el mismo cuadro. Yo era una mujer enferma que había huido impulsivamente, y él solo quería asegurarse de que recibiera la ayuda que necesitaba. Pero yo ya había hablado con todos ellos. Ya había compartido mi historia, mostrado mi evidencia, y ninguno de ellos mordió el anzuelo. Mientras Javier realizaba su campaña de preocupación pública, yo estaba ocupada con mi propia campaña legal. Mi madre me había puesto en contacto con una abogada excelente especializada en derecho de familia y casos de violencia doméstica, Beatriz Moreno. Beatriz era una mujer de unos 50 años con ojos agudos y una manera directa de hablar que me inspiró confianza inmediatamente. Cuando le mostré toda mi evidencia, los videos, los correos electrónicos, la documentación, su expresión pasó del profesionalismo neutral a la indignación. Carmen, esto es uno de los casos de gaslighting más sistemáticos y documentados que he visto en mis 20 años de práctica, dijo. Este hombre no solo te estaba abusando psicológicamente, estaba construyendo un caso fraudulento para robarte tu autonomía y tus activos. Esto es criminal. ¿Podemos detenerlo? Pregunté. Podemos hacer más que detenerlo. Podemos asegurarnos de que él enfrente consecuencias reales por lo que te ha hecho. Durante la siguiente semana, Beatriz trabajó incansablemente en mi caso. Presentó una denuncia por violencia psicológica ante la policía, acompañada de toda mi evidencia. También solicitó una orden de alejamiento de emergencia, argumentando que Javier representaba un peligro para mi salud mental y bienestar. Paralelamente, iniciamos los trámites de divorcio, pero no fue un divorcio normal. Incluimos demandas por daños y perjuicios debido al abuso psicológico, y solicitamos que se congelaran todas las cuentas conjuntas para evitar que Javier moviera el dinero. Cuando Javier recibió la notificación de la orden de alejamiento y la demanda de divorcio, su reacción fue exactamente lo que esperábamos. Llamó a Beatriz, indignado, insistiendo en que todo era un malentendido, que yo no estaba en mi sano juicio para tomar estas decisiones, que claramente estaba teniendo otro episodio. Señor Martínez, respondió Beatriz con una voz cortante como un cuchillo. Mi clienta está perfectamente cuerda y competente. De hecho, tenemos documentación médica extensa que lo confirma. Lo que tenemos también es evidencia extensa de su campaña sistemática para hacerla creer lo contrario. Le sugiero que contrate a un abogado, porque lo va a necesitar. El primer enfrentamiento judicial llegó 3 semanas después de que dejé el apartamento. Era una audiencia preliminar para la orden de alejamiento. Javier apareció con Elena Vega, la abogada que había estado ayudándolo a planear su estrategia contra mí. La ironía no se me escapó. Cuando Javier me vio entrar en la sala del tribunal con mi madre, Miguel y Beatriz, su cara mostró shock genuino. No era la Carmen confundida y asustada que había dejado. Me había vestido profesionalmente. Mi postura era confiada. Mis ojos claros y directos. No parecía una mujer al borde de un colapso mental. Parecía una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La jueza, honorable magistrada Sofía Delgado, escuchó primero los argumentos de Beatriz. Mi abogada presentó la evidencia metódicamente. Los videos de Javier moviendo mis objetos, los correos electrónicos con Elena discutiendo cómo obtener control de mis activos, la carpeta de documentación fraudulenta que había estado compilando. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Javier a medida que se reproducían los videos. Vi cómo Elena Vega se ponía visiblemente incómoda cuando se leyeron sus propios correos electrónicos en voz alta en el tribunal. Señoría, dijo Beatriz con voz clara, esto no es simplemente un caso de un matrimonio que se deteriora. Esto es abuso psicológico sistemático y premeditado. El señor Martínez, con la ayuda de su abogada, la señora Vega, conspiraron para hacer que mi clienta creyera que estaba perdiendo su cordura, con el objetivo final de obtener control legal sobre sus finanzas y autonomía. Esto es, en esencia, una forma de secuestro de identidad psicológico. Elena Vega se puso de pie, claramente flustered. Señoría, yo nunca... Quiero decir, esos correos electrónicos están fuera de contexto. Yo simplemente estaba proporcionando asesoramiento legal general sobre cómo obtener tutela sobre alguien que no necesita un tutor, interrumpió la jueza, su tono gélido. Sobre cómo mover activos de alguien que su cliente estaba activamente haciendo parecer incompetente a través de medios fraudulentos. Elena se sentó abruptamente, sin responder. Cuando llegó el turno de Javier de hablar, intentó mantener su narrativa. Señoría, mi esposa ha estado luchando con problemas de memoria y confusión durante meses. Yo solo estaba intentando documentar sus síntomas para que pudiera recibir la ayuda adecuada.
Todo lo que hice fue por su bien, incluido esconder sus objetos personales y luego fingir encontrarlos en lugares absurdos, preguntó la jueza secamente. ¿Incluido verter sustancias no identificadas en su agua por la noche? Eso no... Los videos están claros, señor Martínez, y lo que muestran es una campaña deliberada de manipulación psicológica. La jueza Delgado concedió la orden de alejamiento sin vacilar. Javier tenía prohibido contactarme de cualquier forma, directa o indirectamente. También ordenó que todas las cuentas conjuntas fueran congeladas hasta que se resolviera el divorcio. Pero lo más satisfactorio fue lo que dijo al final de la audiencia. Señor Martínez, estoy ordenando que tanto usted como la señora Vega permanezcan disponibles para una posible investigación criminal. Lo que han hecho puede constituir fraude, conspiración y abuso doméstico. El fiscal será notificado de este caso. Salí de la sala del tribunal sintiéndome, por primera vez en casi 2 años, completamente en control de mi propia vida. Las consecuencias del caso se expandieron más allá de lo que había imaginado. La historia de lo que Javier me había hecho comenzó a circular, primero entre mi círculo cercano, luego más ampliamente. Elena Vega enfrentó una queja ética ante el Colegio de Abogados de Valencia. Su licencia fue suspendida pendiente de una investigación completa sobre su papel en la conspiración. Resultó que yo no era la primera clienta de Javier que ella había asesorado en circunstancias cuestionables. La empresa de Javier, cuando se enteró del caso, inició su propia investigación interna. Descubrieron que había estado usando recursos de la empresa, incluido tiempo de trabajo, para sus actividades de documentación y comunicación con Elena. Fue despedido sumariamente. Pero quizás lo más importante fue el efecto en otras mujeres. Beatriz me dijo que después de que mi caso se hiciera público, había dado permiso para que algunos detalles se compartieran, sin mi nombre, con fines educativos. Su bufete había recibido docenas de llamadas de mujeres que sospechaban que estaban experimentando algo similar. Has dado voz a algo que muchas mujeres sufren en silencio, me dijo Beatriz. El gaslighting es tan insidioso precisamente porque hace que la víctima cuestione si realmente está siendo abusada. Pero tu evidencia, tu caso, está ayudando a otros a ver que no están locas, que lo que les está pasando es real. Recibí cartas, correos electrónicos, mensajes a través de Beatriz de mujeres agradeciendo por hablar públicamente. Muchas compartieron sus propias historias de objetos movidos, conversaciones negadas, realidades cuestionadas. Algunas habían pasado años en terapia, creyendo que el problema estaba en ellas, hasta que escucharon mi historia y reconocieron su propio infierno. Una mujer, Patricia, escribió: durante 5 años, mi exmarido me hizo creer que estaba desarrollando demencia como mi madre. Me convenció de que no podía confiar en mi propia memoria. Cuando finalmente lo dejé, él le dijo a todos que yo estaba loca, y durante años me lo creí. Tu historia me mostró que no estaba loca entonces y no estoy loca ahora. Gracias por tu valentía. Estas cartas me conmovieron profundamente. Mi sufrimiento había tenido un propósito: ayudar a otros a reconocer y escapar de su propio abuso. El divorcio se finalizó 6 meses después. Javier intentó pelear, por supuesto, pero con toda la evidencia en mi contra. Su abogado había tenido que contratar uno nuevo después de que Elena fuera suspendida. Le aconsejó que llegara a un acuerdo. Recibí mi parte completa de todos los activos marital,